Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista puede sonar muy académico, hasta un poco seco: la ética en la investigación. Sí, un tema que asusta un poco. Totalmente. Pero olvídense de los manuales y las reglas. Hoy vamos a hablar de las trincheras, de esas situaciones límite donde un investigador se enfrenta a decisiones que, bueno, no tienen una respuesta fácil. Exacto. Justo de eso queremos hablar hoy. De la persona que está detrás de la libreta y esas encrucijadas imposibles que a veces tiene que enfrentar. Así es. Y para esta conversación nos hemos sumergido en una serie de fuentes fascinantes: artículos, estudios de caso, reflexiones de campo. Y lo interesante es que ninguna de estas fuentes trata la ética como un formulario que hay que llenar y listo. La abordan como lo que realmente es: una serie de momentos caóticos, humanos y profundamente complejos. Claro, momentos que ocurren en tiempo real. Y ahí está la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando ese plan ético que diseñaste en la comodidad de tu oficina se estrella contra la realidad desordenada de la vida de las personas? Es que nunca sale como lo planeas. Nunca. Hay dos conceptos de unos autores, Kidd y Finlayson, que me parecieron súper útiles. Hablan de aguas mapeadas, que son los problemas que ya te esperas. Los que pones en el formulario, digamos. Exacto. Y luego están las aguas inexploradas, que son esos dilemas morales que te toman completamente por sorpresa. Y es en esas aguas turbulentas y sin mapa donde nos vamos a meter hoy. Para empezar a entender la magnitud de esto, hay un caso en las fuentes que es un verdadero puñetazo en el estómago. Sí. Un investigador está en medio de una entrevista con un adolescente. Es para un estudio sobre sus experiencias de vida y, bueno, para que ella se sienta segura, le ha prometido confidencialidad absoluta. Que es el pacto fundamental, la base de todo. Claro, pero a mitad de la conversación, la joven se derrumba y le confiesa que su padrastro abusa de ella y que ha estado pensando en suicidarse. Y en ese instante, el mundo del investigador se pone patas arriba. Totalmente. Se enfrenta a un conflicto que parece irreconciliable. Por un lado tienes la promesa de confidencialidad, que es el cimiento de la confianza. Si la rompes, no solo traicionas a esa persona. Pones en duda todo tu trabajo. Exacto. Pero por el otro lado tienes el principio ético más básico, que es el de beneficencia. O sea, el deber de no hacer daño y, si es posible, de ayudar. Y no solo eso. No, claro. En la mayoría de los lugares, tienes una obligación legal de reportar el abuso infantil y el riesgo de suicidio. No es opcional. Entonces, ¿qué haces? Porque cualquier decisión que tomes va a tener consecuencias enormes. Si rompes la confidencialidad, la chica probablemente nunca vuelva a confiar en un adulto. Jamás. Pero si no haces nada, su vida corre peligro. Es una situación sin salida. Y esto me lleva a una pregunta que las fuentes plantean una y otra vez. ¿Hasta dónde llega realmente la confidencialidad cuando la vida de alguien está en la balanza? Es que no hay una respuesta de manual para eso. Y hay otros casos igual de grises. Las fuentes mencionan a una investigadora que estudiaba a mujeres embarazadas con adicciones. Ok. Durante el estudio, se entera de que una de las participantes está consumiendo cocaína. La investigadora, sintiendo el deber de proteger al feto, decide notificar a los servicios sociales. ¡Wow! Espera. ¿Y qué pasó con la mujer? El resultado fue que perdió la custodia de sus otros hijos y en cuanto nació el bebé, también se lo quitaron. ¡Qué terrible! La investigadora actuó desde un lugar de protección, pero su intervención tuvo un efecto devastador y permanente en la vida de esa familia. Y aquí es donde las fuentes introducen un concepto que me parece clave: el conocimiento culpable. O guilty knowledge. Conocimiento culpable. Suena potente. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese momento en que el investigador se convierte en depositario de información sobre actividades, ilegales, peligrosas o moralmente muy ambiguas. O sea que de repente ya no eres un observador. Para nada. Ya no eres neutral. Tienes un conocimiento que te obliga a actuar o a decidir no actuar, que también es una acción. Si intervienes, rompes la confianza. Y alteras la realidad que estudias. Claro. Y si no intervienes, te preguntas: ¿me he convertido en un cómplice silencioso del daño? Es una carga inmensa. Esa idea del conocimiento culpable me deja pensando en la persona del investigador.
no solo en la decisión, sino en quién tiene que ser para poder siquiera enfrentarla. Y creo que eso nos lleva directamente a una metáfora increíble que usa una de las autoras, Kalyani Thoraiya. Ah, la de la capa. Sí, la del investigador con una capa como un superhéroe. Es una metáfora muy poderosa. Thoraiya propone que tradicionalmente se esperaba que el investigador fuera fully cloaked, totalmente encapado. Ok, ¿qué significa eso? La idea era que debía ocultar su identidad, sus emociones, sus opiniones, todo su ser para mantener una objetividad pura, no contaminar los datos y de paso protegerse a sí mismo y al participante. Pero a ver, eso suena frío, casi inhumano. ¿La gente de verdad se abre con alguien que parece una pared? Me cuesta creer que alguien te cuente su vida si tú no le muestras ni un ápice de quién eres. Esa es exactamente la crítica. Esa distancia puede generar desconfianza. El participante piensa, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me pide que le entregue mi alma si él o ella no me da nada a cambio? Claro. Por eso Thoraiya describe una segunda postura, el desvestirse estratégico. Eso suena interesante. Aquí, el investigador revela selectivamente algunos aspectos de su identidad. Por ejemplo, si está estudiando a padres primerizos, podría decir, sí, yo recuerdo lo difícil que fue dormir el primer mes con mi hijo. Lo hace para crear puente. Exacto, para generar rapport, para que el otro baje la guardia. Un momento, si un investigador revela algo personal solo para ganar confianza, para que el otro hable más, ¿no estamos cruzando una línea muy delgada hacia la manipulación? Totalmente. Me pregunto si los participantes sienten que esa conexión es real o si es solo una técnica. Suena un poco a engaño, ¿no? Planteazo a pregunta ética fundamental de este enfoque. ¿La confianza se está construyendo sobre una honestidad mutua o es una herramienta para extraer datos? Es una zona gris muy, muy incómoda. Y eso lleva a la tercera postura que describe Thoraiya, el investigador desnudo. Aquí no hay estrategia. La persona comparte abiertamente quién es, sus vulnerabilidades, sus dudas, busca una conexión humana genuina. Pero eso suena casi irresponsable desde el punto de vista de la investigación. ¿No es una forma de abandonar tu rol? Podría serlo. La capa, aunque fría, es necesaria para mantener la distancia que se necesita para analizar algo. Ahí está el gran riesgo. Es lo que en la jerga se conoce como volverse nativo, going native. El investigador se sumerge tanto en la vida y la perspectiva de los participantes que pierde la capacidad de análisis crítico. Se te nubla el juicio. Claro. La amistad, que puede ser muy real y valiosa, opaca el propósito de la investigación y se conecta con lo que mencionabas antes, con lo que otros autores, como Domcom y Jessop, llaman la amistad fingida. ¿Amistad fingida? Sí, faked friendship. Usan el rapport y la cercanía como una herramienta, y los participantes pueden terminar revelando mucho más de lo que querrían, sintiéndose después expuestos o utilizados. Es que toda esta gimnasia emocional, decidir si te pones la capa, si te la quitas un poco, si te expones por completo, tiene que tener un costo altísimo. No puedes meterte en las historias más profundas y dolorosas de la gente, manejar estos dilemas y salir ilesa. No, imposible. Tiene que dejar una marca. Absolutamente. Y las fuentes son muy claras al respecto. Hay un concepto clave que desarrollaron McCann y Perlman, que es el de traumatización vicaria. ¿Traumatización vicaria? Sí. No es solo el estrés o el burnout que puedes sentir en cualquier trabajo. Es algo más profundo. Sugiere que la exposición continua e indirecta al trauma de otros, escuchar historias de violencia, de pérdida, de sufrimiento, puede llegar a traumatizar al propio investigador. ¿En serio? ¿Hasta ese punto? Sí. Sus síntomas pueden ser muy parecidos a los del trastorno de estrés postraumático. Suena muy académico, pero ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo afecta a una persona que está haciendo su trabajo? Hay un ejemplo en las fuentes de un estudio con enfermeras de UCI durante la pandemia de COVID-19, que es devastador. Me imagino. Las enfermeras no hablaban de agotamiento, usaban un término mucho más fuerte, lesión moral. O moral injury. Lesión moral, ¿qué significa exactamente? No es solo estar cansado. Es la herida psicológica que se produce cuando te ves forzada a hacer o a presenciar cosas que van en contra de tus creencias morales más profundas. ¡Wow!
Una de las enfermeras del estudio, a la que le dan el seudónimo de Becky, describía cómo, para poder seguir funcionando día tras día en medio de tanta muerte, tuvo que apagar sus emociones. Tuvo que bloquearse. Decía que sentía cómo su empatía se erosionaba, cómo se desconectaba de su propia humanidad para poder sobrevivir al horror. ¡Qué brutal! Es como si para poder hacer su trabajo tuviera que sacrificar una parte de sí misma. Y la investigadora que escucha esto, que recoge decenas de testimonios así día tras día, ¿cómo no se lleva eso a casa? Es que te lo llevas. Tiene que ser como cargar con el peso de todas esas historias. Exacto. Porque en la investigación cualitativa, el principal instrumento de recolección de datos eres tú. Tu mente, tu empatía, tu capacidad de escuchar. Y ese instrumento sufre un desgaste inmenso. ¡Claro! Por eso las fuentes insisten tanto en la necesidad de que existan sistemas de apoyo, supervisión profesional, prácticas de autocuidado. No puedes enviar a alguien a estas trincheras emocionales sin una red de seguridad. Sería una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad institucional, totalmente. Y me pregunto si este riesgo, este costo emocional del que hablamos, es igual en todos los tipos de investigación, porque no me parece lo mismo hacer una entrevista de 1 hora en una oficina que irte a vivir 6 meses con una comunidad en la selva, ¿o sí? No, para nada. El método cambia radicalmente el nivel y el tipo de exposición al riesgo ético. A ver. Por un lado, tienes la entrevista semiestructurada. Es una interacción que, aunque puede ser muy intensa, tiene límites claros de tiempo y espacio. Entras, tienes la conversación, sales. El contexto es más controlado. Bueno, controlado hasta cierto punto. Como vimos en el primer caso del adolescente, en esa hora puede explotar una bomba emocional que te cambia todo. Totalmente de acuerdo. El potencial para el dilema agudo siempre está ahí. Pero el contexto, digamos, es acotado. En la etnografía, en la inmersión de campo, esos límites se disuelven por completo. Ahí vives con la gente que estudias. Y aquí las fuentes nos llevan a uno de los casos más famosos y aleccionadores en la historia de la ética de la investigación. El libro Fisher Folk, de la etnógrafa Caroline Ellis. ¿Qué pasó en ese caso? Ellis pasó mucho tiempo viviendo en una comunidad pesquera muy pequeña, muy unida y remota. Escribió un libro etnográfico muy detallado sobre sus vidas. Para proteger su identidad, usó seudónimos para todas las personas y para el lugar. O sea, cumplió con la regla básica. Cumplió con la regla. El problema fue que su descripción de la comunidad, de las relaciones, los conflictos, los secretos, fue tan rica, tan precisa, que los propios miembros de la comunidad se reconocieron a sí mismos y a sus vecinos de inmediato. Ay, no. Me imagino el desastre. Fue catastrófico. Se sintieron profundamente traicionados, expuestos, humillados. Chismes, asuntos privados, vulnerabilidades. Todo quedó plasmado en un libro para que el mundo lo leyera. Y aunque los nombres eran falsos, para ellos era como si hubiera puesto sus nombres y apellidos. Exactamente. Este caso ilustra a la perfección el riesgo de lo que se llama divulgación deductiva, cuando la anonimización falla porque el contexto es tan específico que cualquiera que lo conozca puede conectar los puntos. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue la reacción de la investigadora, de Caroline Ellis? Porque me imagino que el daño no fue solo para la comunidad, para ella debió ser devastador. Fue un punto de inflexión para ella y para la disciplina. Ellis ha escrito muchísimo sobre el dolor y la culpa que sintió. Esa experiencia la llevó a convertirse en una de las pioneras de la autoetnografía. Ah, mira. Sí, un enfoque que pone la propia experiencia del investigador en el centro del análisis. En cierto modo, dedicó parte de su carrera a lidiar con las consecuencias de Fisher Folk, abogando por una ética mucho más relacional. ¡Qué fuerte! Demuestra que en la etnografía, la recolección de datos es 24/7. Una conversación en la tienda, una fiesta, un comentario al pasar. Todo es potencialmente un dato. Y eso multiplica de forma exponencial las aguas inexploradas. Después de todo este recorrido, me queda claro que la ética en la investigación cualitativa no es una lista de verificación que puedas marcar. Es un estado de alerta constante, un proceso de reflexión incómodo y que casi nunca tiene respuestas limpias y correctas. Exacto. Quizá no se trata de encontrar la respuesta perfecta, sino de saber reconocer, como dicen Guillemin y Gilliam en las fuentes, esos momentos éticamente importantes. Y navegarlos con la mayor conciencia posible. Eso. No podría estar más de acuerdo.
Y hay un concepto final de una autora llamada Wanda Pillow que creo que resume perfectamente esto. Ella habla de practicar reflexividad desde la incomodidad. ¿Reflexividad desde la incomodidad? Sí. Nos pide a los investigadores que nos hagamos las preguntas difíciles, las que nos revuelven el estómago, y que nos quedemos en esa incomodidad sin buscar una absolución rápida, sin buscar una solución fácil que nos alivie la culpa. O sea, asumir el lío en el que estás. Asumirlo. La ética no es un pecado metodológico que se confiesa para sentirse mejor. Es una práctica activa, continua, y que nos obliga a aceptar que vivimos y trabajamos en una inmensa zona gris. Y mientras hablábamos de todo esto, se me ocurrió algo que va un paso más allá. Siempre ponemos la carga y la responsabilidad en la investigadora, en el investigador. Sí, claro. Pero, ¿cuál es la responsabilidad ética del participante? Si una persona sabe que está en un estudio y decide compartir una información que sabe que pondrá al investigador en un dilema moral o legal insostenible, ¿tiene alguna obligación de ser honesta? ¿O quizás de proteger al investigador de ese conocimiento culpable? ¡Wow! Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Y ahí la dejamos, para seguir pensando. Gracias por acompañarnos.